La trata de personas implica la captación, el traslado, transporte y acogida o recepción de seres humanos bajo algún tipo de coerción con propósitos de esclavitud laboral, explotación sexual, trabajos forzados o cualquier otra forma moderna de sometimiento. Se estima que este negocio ilegal mueve unos 32.000 millones de dólares anuales. La trata con fines sexuales representa, según Naciones Unidas, 80% de la trata de personas en el mundo. 98% de las víctimas de trata con fines sexuales son mujeres y niñas, muchas veces captadas por las redes desde muy pequeñas. Un día mi mamá me lleva a la casa del vecino. Entramos, la señora no estaba. Yo tenía un oso que todavía lo tengo. Me acompañó toda la vida. Y él me llevó al cuarto, me vistió. Tenías 9 ahí. 8 y poco. Y bueno, me acostó en la cama, me desvistió. Hoy yo siempre digo lo mismo, pero es lo único que puedo decir. Hoy yo puedo decir que me penetró esa edad, yo no sabía lo que me estaba pasando. Pero después volvimos a mi casa, empezaron a discutir ella y uno de sus hermanos. Y después el hermano de ella abusó de mí. Me dijeron que si yo contaba algo, iban a matar a mi padre. Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero como era normal que él le pegara a mi padre y que ella le pegara a mi padre, yo quise proteger a mi padre. Y después eso terminó en un casamiento. No hubo un casamiento. Sí, después hubo un casamiento, pero es como si no hubiera existido ese casamiento. O sea, a los 12 años me presentó un novio, Dante Ferreira Ramos Villegas, no tengo ningún problema en decirlo. Me encantaría encontrarme nuevamente con él. Y él me paró en Boulevard y Gallinal. Ahí había señoras de otra edad, o sea, tal vez más jóvenes que yo y tal vez de la edad que tengo hoy yo. Pero no tenían nada de niñas. No digo que sea culpa de ellas, pero yo entraba al Montjuïc en el cofre del auto, porque era, o sea, obvio que un auto pase y ve una niña vestida bien de niña, por parte me vestían bien de niña. Yo sé, qué lindo, me visten como una muñequita, no, me vestían como la muñequita que quería el pedófilo, ¿no? Entonces, cuando un auto paraba y algunas, no todas, me llevaban a mí en el baúl del coche. ¿Cómo es el proceso de captación de alguien para introducirlo en una red de tratas? Hay diferentes formas de captarlo, pero la más utilizada para los victimarios es lo de hacerse el novio o el de ofertarte ofertas laborales muy lindas, te las disfrazan y cuando llegas al lugar resulta que no es como te lo pintan, o en el caso de que tengas que vayas y que te digan sí, vas a ir a trabajar en la prostitución, te digan vas a ir con estas condiciones y cuando llegues allá ni siquiera tengas la posibilidad de respirar aire por tu propia voluntad. Porque también hay como una idea de que la dominación ejercida solo puede ser física, esa idea de que están engrilletadas, por ejemplo. Y no siempre, ¿no? El hecho de que tú las veas caminar no significa que sean libres. Sí, totalmente. Sobre todo cuando hablamos de una libertad supuesta que ninguno de nosotros tiene, ¿no? Sobre todo si nos enmarcamos en el tipo de vida mercado en el que vivimos. Pero sí, la construcción hipotética de que las esclavas sexuales son aquellas que tienen grilletes es también una de las causas que impide que se vea realmente el problema que implica la trata. ¿Cómo es esa sujeción cuando no es física, por ejemplo? Con los hijos, por ejemplo. Es psicológica, es emotiva, es a través de adicciones, es a través de vínculos tóxicos, totalmente tóxicos y dependientes. Y en el caso de las que son de segundo grado, son las que llegan por parte de la opresión hacia sus hijos y una forma de raptar
tener a esos niños como los que sujetan a esa madre. Que en algunos de los casos, lo único, están tan adormecidos, su cuerpo está tan dormido de tantas palizas que han recibido, que no responden a más nada, y el único vínculo con una realidad que le quedan son sus hijos, y bueno, de ellos se agarran para mantenerlas aún sumidas. Si me llevas con vos a Barcelona, nos casamos y nos hacemos socios. No es para vos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuánto hace una mujer por día en Barcelona? 1000 ¿1000 qué? dólares. $1000 en un día. O sea que trabajo un mes y en un mes hago $30.000. Si hago horas extras, puedo llegar a hacer $70.000. No hagas cuentas. Hay gastos. Es igual, ¿cuánto se van gastos? Hay que vivir. ¿Qué onda? No se puede. No es Montevideo. Ya Aristóteles en el siglo V, cuando conceptualizaba al esclavo, decía, bueno, el esclavo es aquel ser humano que a pesar de serlo, no es de sí, es de otro. Y eso se continúa, y por eso muchas veces vas a sentir que se habla de la trata como esclavitud moderna, en el sentido para poder lograr la representación social y que la gente pueda entender que se trata de esto, de la pérdida de voluntad, de la desujetación. Y que de repente no hay una cadena atada en un pie. No hay una cadena, y a veces nosotros también como operadores sociales a veces reproducimos esta representación, porque cuando hablamos de la trata siempre usamos la cadena, usamos el grillete, usamos estos aspectos materiales, pero a veces el disparador no es un grillete, es una deuda, o es una amenaza, o es el miedo, o es simplemente condiciones de vida tan estragadas que la esperanza de poder ir a otro país y poder hacer otro tipo de trabajo te matriza el sueño de la mejor vida. O sea, a veces la esperanza está en el origen de situaciones de fragilización. En los picos de trata hubo una ola, y digamos para la escala de Uruguay cualquier llegada es una ola, pero sí hubo masivamente presencia de inmigración de mujeres dominicanas que cambiaron un poco el perfil de lo que era la población que era víctima de trata, tanto de trata interna como de trata internacional. Pero la trata internacional, yo creo que el pico podemos ubicarlo en esas fechas. Y vos decís, cambió el perfil. ¿Cómo es el perfil de una víctima de trata? Cambió el perfil en cuanto al origen. Básicamente, el perfil de la trata en Uruguay, bueno, fue primero africana, después fue europea, por aquello también de la trata de blanca, que es parte del imaginario. Hoy la trata no tiene color. Lo que pasa es que en su momento histórico llamaba la atención que las mujeres tratadas fueran de la misma etnia que la población dominante que las recibe. Entonces, sin esa nomenclatura estamos hablando de trata de personas, ya no diferenciando aspectos que tienen que ver con la etnia. Aunque a veces ser inmigrante y una etnia y el origen centroamericano son parte de ese nuevo perfil. Entre 2019 y 2020, 6 mujeres jóvenes desaparecieron en el barrio 19 de abril. En febrero de 2021, en esa misma zona, tras un allanamiento por una persona desaparecida, la policía encontró, dentro de una tarrina, los cuerpos de 2 mujeres jóvenes asesinadas. Las madres de Florencia Barrales, Gina Rodríguez, Micaela Ramírez, Daniela Vera, Jennifer Gómez y Yamila Esteves, junto a organizaciones sociales, denuncian estas desapariciones y alertan sobre la posibilidad de que puedan estar vinculadas a redes de trata. ¿Qué pasó con Yamila? Yamila salió un día y no volvió más.
Desapareció, nadie la vio, nadie supo más nada de ella, nunca más se comunicó, no llamó por teléfono, no está en las redes sociales, no hay un mensaje, no hay nada, y ya va para 2 años, ¿Cuántos años tenía ella cuando eso pasó? 20. ¿Y cómo es el proceso de tratar de encontrar a una hija joven cuando desaparece? Y uno agota todos los recursos que tiene, pudiendo. ¿Y cómo en responde principio, la policía? ¿Cómo es ese proceso? y tenés que hacer la denuncia, te dicen que es mayor de edad, que es consumidora, y ahí ya quedás como esperando una respuesta que nunca llega. Dice que la buscan, pero no es verdad, no es cierto eso. Y bueno, después salir familiares a buscarla y ver el entorno que ella recorría y andaba, con gente que ni siquiera sabés, ir preguntando en el andar de ella, pero llegó un tiempo y nadie la vio. Y así como yo, otras madres más buscan a sus hijas en la misma situación. Hay 6 casos de mujeres que denunciaron que desaparecieron y están en situaciones similares. En realidad estos casos nosotros como colectivo, ¿no? Lo decidimos como impulsar a las familias porque conocíamos los casos y empezamos a ver ciertas similitudes, pero no son los únicos casos de muchachas en esta situación. Lo que sí las reúne es la ubicación geográfica. Todas frecuentaban el mismo barrio, pero tenemos otra denuncia, por ejemplo. Esta denuncia en particular es penal, pero la anterior, que es de 2019, es una denuncia de la Institución de Derechos Humanos que también eran 5 casos de gurisas que desaparecieron y que también sus casos no fueron investigados o bueno, se cerraron las carpetas y demás. Lo que nosotras vemos, como contaba Beatriz, es esta cuestión como de la exposición a la que están, digamos que en la que se meten estas madres y estas hermanas y estas tías, porque generalmente son mujeres las que buscan a sus familiares, en esta situación, ¿no? de buscar pruebas. Es como que, bueno, son víctimas también, están pasando por un proceso sumamente doloroso, como es la desaparición de un familiar muy cercano, y tienen que ir a buscar información. Casi que hacer una investigación. Exacto. Traen un pendrive, esa es la frase célebre. Traen un pendrive y la información que tenés, que consigas. Y eso a veces la lleva a exponerse a cuestiones jodidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Beatriz ha ido al barrio 19 de abril a buscar a su hija y... Sí, andado en lugares que... Arriesgándote. Sí, buscando a una y no sabes si perdés a los otros que tenés en mi casa, en mi caso, ¿no? Pero me he puesto lugares muy feos que en mi vida había andado. Con gente también que no sabes, nunca sabes. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es la trata? La trata de personas podríamos definirla como, en definitiva, es un delito, ¿no? Más que definirla como un delito, está consagrado en nuestro sistema desde el año 2008 en lo que es la ley de migraciones. Si bien hay una ley de trata en Uruguay que nos da las definiciones de este delito, fue incluida a nuestro sistema jurídico por la ley 18.250 de migraciones. Y consiste, en definitiva, en el reclutamiento de personas por un grupo de personas con una finalidad determinada, que puede ser sexual, laboral, o sea, no necesariamente tiene que ser con una finalidad sexual, si bien es quizás el tipo de trata más común o que más frecuentemente podemos ver hoy o analizar hoy en nuestro sistema, puede también tener otras finalidades, pero en definitiva la podemos definir como el reclutamiento de personas para desarrollar una determinada actividad contra la voluntad de esas personas. Y vos me comentabas que se tienen que dar varias cosas para que se configure.
En realidad hay 4 etapas que tiene el delito de trata. Es el reclutamiento, el traslado, el acogimiento y la explotación, que la explotación, como decía la doctora Zampayo, puede ser laboral o sexual. Y en ese proceso también es importante diferenciar lo que es el tráfico de personas de la trata de personas y dentro de la trata, la explotación laboral y la explotación con finalidad sexual. Porque ahí el colectivo, a las víctimas que apunta y a las personas que buscan en el reclutamiento, el perfil es diferente, y eso hace también que la dinámica del proceso que viven las víctimas sea bien distinto y eso genera un impacto a la hora de poder pedir ayuda, ¿no? Muchas veces la sujeción o la explotación no se da en lo físico, o tal vez sí haya habido en tu vida episodios de sujeción física, pero a veces también es emocional, no se ve, ¿no? O sea, claro. ¿Vos qué cosas no decidías sobre tu vida? Cuando estabas en Uruguay, o sea, siempre la explotación, como que te sentís libre porque vas a comer una milanesa al pan con tus compañeras, porque íbamos al mundo de la pizza, o porque íbamos al bar Robert, y mirá que no me están pagando por promocionarlo porque creo que hasta cerró. Y nos sentíamos re libres, podíamos ir los domingos a bailar, podíamos tener novio. Yo fui novia de un jugador de fútbol, y estaba re contenta porque tenía un novio jugador de fútbol que sabía bien lo que yo hacía, me levantaba en la esquina y todo, pero tremendo careta, él decía que como que no sabía nada, ¿no? Entonces, como que te vas acostumbrando a ese mundo entre la oscuridad o sea, estabas diciendo que pasaba la semana para ir al baile. Estabas diciendo que fuera martes o jueves, como los días de novio, martes o jueves para salir con tu novio. O encontrarte Por con tus empezar, no amigas. decidías qué día hacías novio. No, Tenías días fijos. Tenías días fijos. No, y los lugares para ir a comer también. Por eso te digo, yo fui muy tonta, pero no te das cuenta en ese momento de lo que te está pasando. Y cuando te vas cuando te fuiste al exterior, eso te estabas era más difícil, estabas más aislada. De Argentina era bastante parecido acá, tal vez un poco más. Es mi mujer. Te presento al señor, vos le tienes que decir don. No los podés mirar a la cara, pero si vos te das media vuelta, ellos te miran la cola. Y si te agachás, te la tocan. Y si te tienen que, voy a sordenciar, te tienen que dar, te dan. Y no pasa nada, pues la culpa es tuya, porque vos sos la regalada. ¿Por qué la gente cree que en Uruguay no hay trata? Porque en realidad la gente cree que nada de lo que le pasa a ellos, ¿no? Nada que no le pase a ellos es importante para ellos. Y la trata está dentro de las cosas que les pasan a los otros y a mí nunca me van a pasar, porque están directamente vinculadas a cosas inmorales o cosas que no están dentro de las buenas morales y las buenas costumbres. Nos gusta tapar. Nos gusta mantener ese espacio en negro hasta que nos toca a la puerta. ¿Y a quién? Vos has recorrido el interior y hablado montones de veces. ¿Y a quiénes les pasa la trata en Uruguay? Mayoritariamente la trata que es visible y las víctimas de trata que son visibles en el sistema, mayoritariamente son de niveles muy bajos o de estratos medios en Uruguay. Ahora se ha visto incrementada a través de la trata internacional. Si bien Uruguay siempre fue país de destino y de partida de víctimas de trata, ahora es mucho más visible que Uruguay es un lugar de llegada de víctimas de trata. No tenemos chicas que sean karatecas. Buenos días, gracias.
Buenos días. Gente. Asociamos la trata generalmente con ese fenómeno como más de los 90, de la gente que la trasladaban a Italia, a España, y la trata es más que eso, no es solamente el traslado de un país a otro, sino que también hay modalidades de trata interna, e incluso también para evitar como ciertas cuestiones, ahora es como que es temporal, ¿no? Desaparecen 2 o 3 días, capaz que gurisas menores, en situación de consumo, vuelven a aparecer y entonces no pasó nada. Pero estuvieron en una situación de aislamiento y un montón de cuestiones más que hacen que pueda ser posible que estén inmersas en una situación de trata. Hay como una percepción de mucha gente de que Uruguay no es un país donde la trata es un problema. Como muchas percepciones, es una percepción equivocada. En el sentido de que ya es un problema porque colectivamente lo hemos ido construyendo como tal y también porque nos ha acompañado a lo largo y a lo ancho de toda la historia, desde la época colonial hasta la fecha. Y hay trata, digamos, Uruguay es un país de salida y de entrada. En general, cuando se habla de trata, se habla de país de origen, de tránsito o de destino. Uruguay es las 3 cosas. Ha sido país de origen de trata internacional cuando mujeres uruguayas eran llevadas a ser explotadas en el exterior. Fue utilizado también como puente hacia nuestros grandes vecinos, Brasil y Argentina. Y también, y sobre todo en la última época, los casos que se están trabajando tienen que ver con la explotación en territorio uruguayo. Bueno, en Uruguay tenés la trata interna y la trata internacional. La trata internacional también tiene 2 modalidades de funcionamiento a nivel general. Cuando las mujeres son traídas a Uruguay, Uruguay es país de destino de la trata, que ahí tenemos unas redes de trata y una ruta que viene desde República Dominicana, también algunas mujeres venezolanas y cubanas, pero hay un grueso que es República Dominicana, que lo que nos cuentan las mujeres es que ellas son captadas en sus ciudades, en sus comunidades, vienen de lugares de mucha pobreza, con muchas necesidades y que bueno, les ofrecen que van a poder llegar a Uruguay y que en Uruguay van a poder conseguir trabajo rápidamente y que con el trabajo van a poder sostener a la familia. Y bueno, la red se encarga de todo, del viaje, el traslado. El traslado es una gran travesía donde toman avión para llegar allá al norte del continente, a Guyanas, y después hacen toda esa travesía por tierra que no está exenta, ¿no?, de dificultades, de problemas y de situaciones de violencia. Y cuando llegan acá a Uruguay, en general las alojan en algunas pensiones y cuando ellas empiezan a salir a buscar trabajo y ven que no era, ¿no?, aquello que les habían prometido, entonces viene la presión de las propias redes para el ejercicio del trabajo sexual. Y es ahí donde las enganchan, las llevan al interior y ahí empieza todo este proceso de trata. Después están las rutas clásicas, históricas de nuestro país, que ya en los años 90 se pusieron al descubierto. Esas siguen funcionando. Entonces la captación de mujeres uruguayas, muy jóvenes, con hijos a cargo, con sueños, ¿no?, para cumplir, con deseos de mejorar y de progresar. Y bueno, el ofrecimiento de ir a trabajar a Europa, España, Italia, siguen siendo los destinos más clásicos en esto. Y que bueno, cuando llegan allá,
en realidad ven que el trabajo no es en un boliche o no es de estar en una barra de un boliche, sino que es el de la prostitución. Y bueno, cuando estás allá es muy difícil después poder zafar de esa situación. Y si no, también el planteo es directo, ¿no? Vas al ejercicio del trabajo sexual, pero allá ganas el triple, te va a ir bárbaro, y cuando llegan allá la someten a jornadas de esclavitud de 14 horas por día, se quedan con el mayor porcentaje de la plata, todas sus comunicaciones son controladas, si bien las mujeres pueden venir a Uruguay, pero están muy controladas y sobre todo bajo esa coerción, ¿no? De que sabemos dónde vive tu familia, de acá vos no te vas a poder ir, tenés que pagar la deuda que tenés. Entonces, bueno, esas mujeres quedan en esa situación de sometimiento. ¿Y este pasaporte? ¿Qué tienes un pasaporte? De la oficina de pasaportes. Vale, vale. Es un pasaporte, perfectamente original. Esa soy yo. ¿Ah, sí? Sonia Caselli. ¿Y el tipo que te acompaña quién es? ¿Quién? Es mi novio. Ah, tu novio. ¿Y la otra qué? ¿También es novio de la otra? No. ¿Dónde te vas a hospedar? En el Ritz. O sea que el Ritz, hermoso lugar. Mi novio siempre se aloja ahí. Estarás muy orgullosa de él, ¿verdad? Sí. Ya. ¡Plácido! ¡Plácido! ¿Quién te hace los pasaportes a vos? ¿Por qué? Parece que se re dieron cuenta. Dame, a ver. ¿Qué, los vas a guardar vos? Sí, yo me ocupo, no se preocupen. Primero mi primer destino fue Australia, era menor. Nos expulsaron, yo no entendía el inglés. Eran salas de té. Hablaba la madama con los hombres. Entonces, yo no sé qué servicio vendía ella. Yo sé que yo decía, no. O sea, para mí era por pedacito. Me tocaste, este pedacito es tanto, me tocaste, este pedacito es tanto, me tocaste, este pedacito es tanto. Yo creo que si algún día tengo un negocio voy a hacer plata, porque siempre fui así, ¿viste? Es que tenía necesidad de darle plata para que no me peguen. Más plata le das, estás segura que no te van a pegar y que no te van a poner castigos también psicológicos, como no dejarme hablar con mi hijo. ¿No te dejaban hablar con tu hijo? No me dejaban hablar con mi hijo. Que estaba acá. Que estaba acá. Yo en España te contaba que para mí era feo. O sea, ya siempre fue feo, hasta cuando me tenían que parar de jean era feo. Pero estar en un local donde vienen los hombres y hacen lo que se les da la gana contigo y vos tenés que hacer copas. Como una especie de club, bar. Sí, en aquel tiempo se llamaban plazas, hoy creo que se llaman puticlub. Y tenés que bajar a las 4 de la tarde y quedarte hasta las 4 de la mañana y salir con lo que venga. Tampoco vas a buscar a Brad Pitt, ¿no? Pero es un modo de decir que no podés negarte. Como en Uruguay podías negarte y salir con un borracho, ya no podés. Pues la idea es hacer copas, ¿no? Y te tocan por todas partes y después te dicen, no, yo soy fiel a mi mujer y me voy. Entonces, ¿qué pasa? El mismo que te hizo hacer copas, después le cuenta a personita que te dejaste manosear con unos, pero que no saliste con ninguna. Entonces te llevas el rezongo y el castigo de la casa y la paliza de personeta. Hay un grueso muy fuerte de víctimas que son adolescentes, que sería explotación sexual. Y esas adolescentes son captadas en sus territorios. En general, los captadores lo que buscan son gurisas que estén en situaciones de mucha desprotección, que hayan pasado por procesos de violencia, de abuso, a veces están en situación de semicalle. Hay adicciones involucradas. Hay adicciones, hay necesidades de todo tipo. Y bueno, y esas gurisas son captadas por estas redes que primero las explotan en sus comunidades y después empiezan el traslado, ¿no? Las llevan por un par de días. Nosotros a ese fenómeno le llamamos las desapariciones intermitentes y sistemáticas, porque de pronto una chiquilina desaparece de su comunidad una semana, pero después vuelve y no cuenta ni dónde estuvo, ni qué pasó. Y esa desaparición se da varias veces, ¿no? Hasta que después no vuelven más muchas veces. Y algunas no vuelven más.
¿Qué es lo que esperan que, a partir de esta denuncia que ocurra? El objetivo era visibilizar esos casos y hubo alguna clase de respuesta de algún tipo. ¿A vos recibiste alguna respuesta? No, ninguna. Nunca recibí ninguna respuesta de nada. Lo único que tengo en el banco es la base de datos de sangre, por si mañana aparece algún cuerpo, el ADN o algo de eso, es lo único que tengo movido ahí. Después, más nada. Nunca me llamaron de la comisaría, incluso si tenés alguna información tenés que ir vos y llevarla. Digo, no me han llamado a ningún lado. Hicimos una denuncia colectiva que también no iban a llamar, tampoco nos han llamado. Como que... De hecho, te demoraron un montón en tomar la muestra. Sí. No fue en base al protocolo. Para el ADN. Claro. Sí, meses. Bastantes más de los estipulados se supone que por protocolo. ¿Vos sentís que a nadie le importa? Sí, tal cual. Sí. Que pienso que si yo no la busco, no la va a buscar nadie. Es duro, pero es eso a lo que nos enfrentamos muchas veces con un montón de familias. Y también a nosotras nos pasa, ¿no? Que vemos como a veces se nos cierran puertas. O sea, es como que uno intenta, pero hay ciertas cuestiones que no las logramos. A veces a través de los medios de comunicación, bueno, se puede lograr por lo menos un poco que se corra la voz, pero no es suficiente. En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con un servicio gestionado por la ONG El Paso que da asistencia, contención y acompañamiento psicológico, social y legal a mujeres que viven o han vivido situaciones de trata con fines de explotación sexual. Existe, desde 2018, una ley específica sobre la trata de personas. En ella se define la trata y se establecen los mecanismos para su persecución y sanciones. Nosotros desde la Fiscalía entendemos que hay como una zona de incertidumbre muy interesante, que el país necesita construir evidencia rigurosa. ¿Por qué? Porque los números que hoy tenemos lo que nos aproximan es a las personas que piden asistencia en algún servicio. Tenemos los números de los registros administrativos de los servicios. Eso nos da, por ejemplo, que los servicios de InMujeres plantean que atienden unas 700 víctimas en unos 10 años, eso te da unas 70 víctimas por año. Cuando uno va al número de denuncias o al número de condenas por este tipo de delitos, es infinitamente menor. Ahí hay una dificultad que hemos advertido desde que se empieza a trabajar en el nuevo Código del Proceso Penal, donde las víctimas tienen otro rol, que tiene que ver con el lugar de las víctimas en la posibilidad de acceder a la administración de justicia en este tipo de delitos. La denuncia muchas veces aparecía como una etapa que no estaba clara. Eso hace que para las víctimas sea muy difícil poder dar su testimonio o poder colaborar con la justicia o poder acceder a su derecho a acceder a la justicia. Y sobre todo el mensaje crucial que implica que un delito como es el delito de trata, que es un delito de lesa humanidad, que requiere que las víctimas visualicen la condena frente a los tratantes, ¿no? Entonces, una vez que se instalan mecanismos protectores para la denuncia, que las víctimas pueden acceder a la justicia, que tienen mecanismos de protección y que comienza un proceso de investigación donde muchas veces el rol de la víctima puede ser importante, pero otras veces hay otros elementos de contexto que hacen que la Fiscalía lleve adelante la investigación. Cuando se dan condenas por este tipo de delitos, permiten que también otras víctimas o personas que detectan este tipo de situaciones puedan acceder a la justicia de una manera que se permita ir combatiendo el tema, ¿no? No te pases, guacha. No te pases. ¿Sabes cómo se hace, no? Lagarto. Guarda eso, que te van a ver, guarda eso. Vos sabés que esto lo hago por vos, ¿no? Sí. Así que después yo quiero que vos hagas cosas para mí. Sí.
¿Entendiste o no entendiste? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, dale, anda, movete, Colita, movete. Entonces te fuiste a Europa. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Ves? Yo tengo un problema que... Te cuesta acordarte de las sí, fechas. Y me dicen que es una secuela, una de las tantas secuelas que tienen las víctimas de trata, que son equiparables. Se a te los de pegotean los veteranos de momentos. guerra. Claro, yo, por ejemplo, contaba mis tiempos hay muchos hombres, en menstruaciones. Yo sabía que en 3 meses te vas. Yo hacía 3 menstruaciones y me voy. Yo no sabía en qué día vivía. O sea, haciendo 3 turnos. Llegaba, dormía y ya me tenía que levantar y salir de vuelta. Entonces yo no sabía en qué día era. Y tampoco podías estarle preguntando a un perpetrador qué día es hoy porque piensan que te drogás o algo por el estilo. Que te vas a ir. No sé. Y que aparte te mandan ellos también, gente, para que salga contigo, para ver cómo te comportás. Yo me fui sabiendo lo que iba a hacer. Porque tenía amigas que se habían ido antes, que me decían que les iba maravillosamente, que venían con sus bembas, con sus joyas, que se compraban casas. Por eso también la trata no viene eliminada, porque la trata deja plata al país, se pagan impuestos. Yo ahora venía comentando, de octubre a marzo, que termina el carnaval, vienen siempre. Ahora es el primero que pueden venir por la cuestión del COVID. Después de 2 años. Entonces, ¿cuántas desaparecidas tuvimos en tiempos de COVID? En el país no se sabe dónde están. No es solo trata a fines de explotación sexual. Puede haber cosas más feas, que aunque te parezca irreal, tráfico de órganos, más que trata interna. Y también externa, porque algunas fronteras son bastante permeables. Pero ahora, ¿qué va a pasar en marzo? Se van los turistas, se llevan las mujeres. Pero esas mujeres después cuando vienen, o sea, vos venís muy poco después, pero ellos sí vienen en el tiempo de cacería. Gastan plata. Gastan muchísima plata para el mercado gastronómico, lo que es ropa, calzado, inmobiliarias. Ellos dejan un platal en impuestos, pues no, si total ellos no la trabajan la plata. Y pagan los impuestos, pagan todo. Entonces, al país le sirve. Bueno, estamos en un país donde la prostitución es legal. Y yo no estoy... ¿Eso hace más difícil detectar las redes de trata? Hace mucho más difícil, sí. Europa. Eso es lo que yo quiero. Muchas veces la entrada a redes de explotación sexual comienza con un vínculo. Un hombre que parece una pareja, pero pronto se revela como otra cosa. Un proxeneta, la cara visible del control y la violencia, y también de la recaudación. En otras ocasiones, ese rol lo ejercen mujeres que en la mayoría de los casos antes fueron víctimas de esas mismas redes. Los expertos señalan que existen 12 rutas que son las más usadas. De esas, 6 involucran por entrada o salida a Sudamérica y la unen con Europa Occidental, Europa del Este y Estados Unidos. Es mucho más notorio en las grandes urbes, porque es mucho más fácil de disimularlos. En el interior, al ser espacios más chiquitos, ¿no? Se complica un poco más y lo máximo que pueden llegar a estar oprimiéndolas es 1 o 2 meses, porque ya a los 2 meses ya nadie puede decir no sé que la tienen explotada. Entonces, por eso es la necesidad de que la movilidad sea continua. Pues las hacen circular. Completamente fluctuantes, todo el tiempo. Llegan un jueves a las 2 de la mañana y te la llevan un domingo a las 2 de la mañana.
¿no? Y no deambulan en los mismos espacios que el resto. O si deambulan solo dentro del mismo círculo con el que las trajo. Lo que ha cambiado ha sido las distancias. Antes se las llevaban a lugares mucho más largos, ahora se las llevan a Dubái. Ahora vienen y te estacionan un mini jet privado y te levantan 4 o 5, o vienen y se les llevan una sola y te la llevan a Dubái y te la traen al otro fin de semana. Tenés montones de otros espacios que no es tampoco muy cerquita. ¿Por qué? Porque ahora Italia y España son lugares que están muy complicados para jurídica y monetariamente. Entonces se tuvo que alargar el mercado. Y otro de los factores que también son alarmantes, pero que por lo general no le están dando mucha corte, es la cantidad de chiquilinas que desaparecen y vuelven a aparecer y que vuelven a desaparecer y otras que llevan ya bastante tiempo sin aparecer y fueron captadas seguramente por alguna red de trata. Si no para explotación, puede haber sido para traslado de droga o algún otro tipo de cosa. Porque viste que las formas de explotar a las mujeres siempre se van diversificando, pero la forma de protegernos a las mujeres siempre va buscando resistencia. Yo en mi caso la he buscado por todos lados, y claro, y a veces te preguntás, ¿y la encuentro y qué hago? Porque necesitas una respuesta ya y rápida. Y porque salir no es solo salir físicamente. Claro, sí, ¿y a dónde vas? ¿Y a quién recurrís? Porque sabemos que ella llega a la noche y se va a querer ir de vuelta. Y volvemos a lo mismo, al mismo círculo de salir buscándola y viendo dónde va. Y de vuelta si aparece. Entonces como que también queremos una respuesta inmediata a esta situación, ¿no? Sabemos que es difícil, pero bueno, no vamos a bajar los brazos hasta encontrar a la chiquilina. Es un camino muy, muy duro, ¿no? ¿Ustedes dirían que, digamos, los procesamientos que ha habido, las condenas que ha habido, reflejan cuánta proporción del tamaño del fenómeno? ¿Sabemos cuánto de eso es lo que efectivamente llega a un proceso judicial? No, la realidad es que no sabemos la cantidad de formalizaciones que hay hoy, o el número de formalizaciones que hay hoy. Bajo la tipificación de este delito, no podemos determinar qué porcentaje o qué porción representa del global de este delito. Lo que sí se puede determinar es que hay una gran diferencia entre esto que planteaba Mariela, entre lo que las asociaciones o quienes intervienen con víctimas plantean haber atendido en estos 10 años y lo que se refleja de esa atención en el sistema de justicia penal, que es muy inferior o es una porción muy pequeña de este número. O sea que acá tenemos una discordancia o en el registro o en la llegada. Algo está pasando al medio entre lo que se atiende por parte de las asociaciones que nos plantean y nos hablan de 700 víctimas en 10 años y aquello que ha llegado al sistema de justicia penal. Por eso es importante este cambio en el sistema de trabajar la justicia penal, este cambio que ocurrió el 1 de noviembre de 2017, trae algunas modificaciones que apuntan a que las víctimas puedan llegar en mayor número o con mayor grado de confianza al sistema de justicia y traer este tipo de delitos que no son tan fáciles de ser planteados por un montón de causas, ¿no? Entre esas modificaciones, la facilidad de denunciar, por ejemplo, en órbita de fiscalía directamente, es decir, pudiendo evitar lo que sería la órbita policial, no por una desconfianza ni por una animosidad contra el trabajo policial, sino porque a veces ante delitos tan sensibles como estos, para la víctima es una garantía o le puede brindar mayor tranquilidad ir a denunciar directo a una sede fiscal, donde pueda ser recibida por un fiscal. Esa es como un primer cambio que apunta a achicar esta brecha que hay entre lo que hoy llega al sistema de justicia penal o lo que llegaba históricamente y lo que podría existir a nivel social, ¿no? Lo otro que también es relevante a la hora de poder pensar en el colectivo y en el perfil de las víctimas tiene que ver con los espacios del contexto, ¿no? Muchas veces los centros de salud, la educación, los equipos territoriales que conocen este tipo de situaciones son quienes tienen el primer acercamiento. Y en esto que decía la doctora Zampayo de poder pensar los lugares de denuncia, la denuncia podrá hacerla la víctima o no, pero también la pueden hacer los terceros
que conviven y que conocen estas situaciones, ¿no? De explotación o de trata con fines de explotación. Para la Fiscalía ha sido clave el lugar que han tenido los terceros, en poder detectar, tener una mirada atenta, acompañar y poder poner en conocimiento de la justicia hechos que muestran que determinadas personas están en una situación de explotación. ¡Y tú largate! ¡Largate! ¡Te voy a reventar, hija de puta! ¡Yegua de mierda! ¿Entendés? ¡Hija de puta! Ustedes calladas, ¿eh? Esta mongólica no quiere trabajar. Ahora dice que se va a matar. Bueno, deja que yo voy a hablar con ella. No quiere hablar con ningún hombre. Yo salía con los tipos, no sabía si volvían. Eso. A mí, o sea, yo tengo 7 puñaladas, tengo un tiro. Estaba cansada que me pegaran, porque claro, o sea, hay una cosa, y, por ejemplo, te hablar de los últimos tiempos. Se cobraba 50 euros un servicio vaginal y oral, pero yo decía 50. Y los entretenía hasta que llegamos al lugar. Entonces ahí me dan 50 y yo decía, ¿qué querés, oral o vaginal? No, pero todas son todas, yo soy yo, que la tenés de oro era de lata, pero es mía. Porque yo tenía que juntar plata para cuando no hacía plata, entregar como que había hecho, así no me pegaban ni comía. ¿Por qué te cambiaban de país? ¿Por qué se iban moviendo? ¿Y cómo Porque- funcionaba eso? Primero que ellos tienen que llegar a categorías, al menos con la red que estaba yo, ¿no? Para ir subiendo. Para ellos cada mujer es como una medallita. Y había un señor que era el que, o sea, los dejaba ir subiendo de categoría. Y la categoría, o sea, el premio máximo era ir a tomar merca con él y a emborracharse con él. Pero era como, ¿cómo te puedo decir? Como la Virgen de Lourdes, o no sé cómo se llama la Argentina, Luján. Luján. O sea, te juro que hacían de todo para poder llegar ahí. ¿Cómo está? Aquí está lo tuyo. Bueno, te presento a don Eusebio. Hermosa, ¿eh? Hermosa. Gracias. Brindemos. No brindemos. A ver, ¿por qué brindamos? ¿Por el dinero? Y por la belleza. Salud. Entonces vos te das cuenta el consulado cómo es según donde estés, cómo es la policía, ¿no? Acá todo bien, te llevaban, te violaban en un calabozo y después para arriba, para el patio. Y en Argentina ellos pagaban el arreglo. Entonces si ellos ese día no habían pagado el arreglo, la policía te llevaba. Y el comisario decía, la carne es para mí, la plata para mí, la carne es para ustedes. Van a venir a pagar porque ellas les hacen plata. Entonces, esto es un sistema donde está metido todo el mundo. Tal vez por eso no la quieran terminar. Para que esto esté pasando es obvio que hay controles que no se hacen, que hay personas que miran para el costado y que también hay clientes, que son los que en definitiva mueven este negocio, que también sabemos que son parte, ¿no? A veces del sistema de justicia, a veces de los profesionales más destacados, empresarios, o sea, hay una connivencia que está presente. Claro, uno tiene que poder tener pruebas para decir y para denunciar, pero sabemos que para que la trata ocurra, la connivencia tiene que existir. Y bueno, la trata ocurre. ¿Qué cosas deberíamos hacer en Uruguay o deberíamos cambiar como hacemos para no construir condiciones para que se dé procesos de trata? Bueno, básicamente las condiciones sociales y materiales son muy importantes. No alcanza a veces con un sistema de derechos y que todos adhiramos a los derechos humanos incondicionalmente, si no hay derechos económicos que sustenten esas otras libertades políticas. Por otro lado, la acción desde el Estado tiene que tener otra fuerza, otra potencia, encarando el problema como tal y no dando soluciones administrativas a casos que son violaciones de derechos humanos. Y esto implica también
más cantidad de recursos y más cantidad de dispositivos en lo que tiene que ver no solamente con la prevención y la atención durante el proceso judicial y judicial, sino también el día después. ¿Qué alternativas tiene esa persona que fue una mercancía que circuló en ese mercado del sexo, que fue una cosa, para volver a ser una ciudadana, un ciudadano, reinsertarse, tener un trabajo, tener las condiciones mínimas de vida, donde no sea solamente la venta o el alquiler del cuerpo la única salida económica? ¿Qué secuelas, qué marcas deja la trata? Deja muchas marcas porque en general cuando se llega a la trata, como decía, ya se viene, ¿no?, de un cúmulo de violencias y de situaciones muy traumáticas, entonces la trata termina de desarmar, ¿no?, de destruir. Es difícil encontrar resiliencia en las mujeres que pasaron por tanta violencia. Aún así, con apoyos, con acompañamiento, con tiempo, ¿no? Esto no se puede trabajar en 12 meses, ¿no?, sino que esto realmente requiere mucho acompañamiento, un cuerpo a cuerpo. Hay un daño emocional que es enorme y que hay que trabajarlo desde un espacio terapéutico y especializado, pero también hay un daño en todo lo que es la dignidad general de esa persona. Entonces vos necesitas recursos concretos, una vivienda digna, un trabajo, ¿no? No caridad, un trabajo que la persona pueda desarrollarse. Claro, el daño que le genera la trata a veces le limita sus capacidades de poder trabajar y de poder adaptarse a un determinado ritmo, dinámica, espacio. Entonces tienen que haber lugares protegidos que puedan realmente acompañar el proceso de esa víctima. Tienen que haber apoyos para la crianza de sus hijos e hijas, porque con tanto daño es lógico que no puedas tener una crianza respetuosa, acompañada, libre de violencia. Tenés que poder acompañar eso también y no decir, bueno, hay que sacar a los hijos, ¿no?, y hay que separarlas. Entonces es tanto, ¿no? Es tanto y nos falta mucho. Entonces los procesos a veces quedan un poco rencos. Ser víctima de trata sexual es dejar de ser sujeto y convertirse en objeto. Para algunas, la trata es golpes y torturas. Para otras, es no poder caminar por una calle, no poder elegir qué comer o tener que pedir permiso para comprarse un par de medias. La trata es perder lo que te hace un ser humano, que otro u otros te lo arrebaten. Es violación de derechos humanos y es miedo.